Le damos a Dios las gracias porque nos permite estar transmitiendo este programa. Y bueno, hoy tenemos 3 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 de Números. Escuchemos. Números capítulo 5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campo a todo leproso, y a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado sobre muerto. Así hombres como mujeres echaréis, fuera del campo los echaréis, porque no contaminen el campo de aquellos entre los cuales yo habito. E hicieron así los hijos de Israel, que los echaron fuera del campo, como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Además, habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra Jehová, y delinquiere aquella persona, confesarán su pecado que cometieron, y compensarán su ofensa enteramente, y añadirán su quinto sobre ello, y lo darán a aquel contra quien pecaron. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcida la ofensa, daráse la indemnización del agravio a Jehová, al sacerdote, a más del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Y toda ofrenda de las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando la mujer de alguno se desmandare e hiciere traición contra él, que alguno se hubiere echado con ella en carnal ayuntamiento, y su marido no lo hubiese visto, por haberse ella contaminado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido cogida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y traerá su ofrenda con ella, la décima de un epa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación, que trae en memoria pecado. Y el sacerdote la hará acercar, y la hará poner delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y echarálo en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, y le dirá: si ninguno hubiere dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido, y te has amancillado, y alguno hubiere tenido coito contigo, fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te dé en maldición y en conjuración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová a tu muslo que caiga, y a tu vientre que se te hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre, y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos, y mecerálo delante de Jehová, y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Darále pues a beber las aguas, y será que si fuere inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición
entrarán en ella en amargura, y su vientre se hinchirá, y caerá su muslo, y la mujer será por maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer hiciere traición a su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, presentarála entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, y aquel varón será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Bueno, aquí en este capítulo vemos cosas muy interesantes, bastante particulares en realidad, que da bastante que uno pueda aprender. En el capítulo 5 nos encontramos con la separación de lo ceremonialmente impuro, que era lo que debía separarse, porque Jehová le ordena a Moisés que los hijos de Israel echaran del campamento, de allí del real, lo que se conocía, a todo aquel que estaba infectado de aquella enfermedad llamada lepra, porque recordemos que era una enfermedad sumamente contagiosa. Y a todos los que padecían flujo tenían entonces que salir. Todos ellos estaban contaminados. Ellos no podían permanecer en comunión con todo el pueblo que estaba dentro del real. Y le dice así también, van a echar como a mujeres como a hombres, los van a echar. Todos aquellos de los cuales están contaminados los van a echar. Y efectivamente, así tal cual Jehová se los ordenó al pueblo de Israel, así lo hicieron. Echaron fuera del campamento como Jehová les había ordenado. Todos ellos que estaban contaminados tenían entonces que pasar su cuarentena, su proceso, fuera de donde estaba el pueblo reunido. Le dice también, en el versículo 5, le dice que Jehová habló a Moisés y le dice que el hombre o la mujer que cometiera alguno de estos pecados con los que el hombre prevarica, con los que el hombre peca contra Jehová, aquella persona debía confesar su pecado. Esa persona debía de decir qué era lo que había hecho y compensar el daño. Es decir, lo que ellos habían ocasionado, confesarlo y aparte restituir sobre ello la quinta parte. La quinta parte era el 20% y se lo tenían que dar contra aquella persona que habían pecado. Si una persona había tomado de su vecino un corderito, entonces tenía que confesar ese pecado que había hecho contra su prójimo, restituirle el corderito y aparte darle el 20%, la quinta parte de lo que él le había agraviado a esa persona. Era que tenían que confesar y restituir. Así era. Y si aquel hombre del cual le habían hecho no tenía pariente al cual tenían que resarcir el daño, entonces tenían que darle una indemnización del agravio a Jehová entregándolo al sacerdote. ¿Cómo es esto? Bueno, que si aquella persona no tenía a quién tener que pagarle el daño que le había hecho, que había causado, pues entonces tenía que llegarse al sacerdote y darle la indemnización. Es decir, las faltas que cada uno cometía no podían dejarla sin cubrir, sin confesarlas y sin dar el pago justo que Dios había ordenado. Le dice también en este versículo 9 y 10 que toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel le presentaran al sacerdote iban a ser de los sacerdotes. Y todo lo santificado de cualquiera de ellos, también eso era del sacerdote. Dios en todo esto organizando, podemos ver que durante estos libros se detalla con sumo cuidado la función de los sacerdotes. También el pueblo debía responder con ofrendas que le permitieran a la familia sacerdotal ser beneficiado de todo aquello que llegaba al templo. Tenía una porción. Dios en sus
cuidados, le había dado también a ellos la porción, la ración detallado de lo que les tocaba a ellos como forma de retribuir por el servicio prestado a ellos. Recordemos que los levitas no debían tener trabajos seculares y la familia de Aarón, que de allí nace el Señor, instituye la familia sacerdotal, estaba única y exclusivamente al servicio del tabernáculo. Era Dios a través del pueblo quien les supliría sus necesidades. Entonces aquí vemos un pequeñito de cada cosa que Dios les está recordando, porque ya esto en otros capítulos se ha estado explicando. Pero aquí, desde el versículo 11 hasta el versículo 31, hay una particularidad. No se narra en ninguna otra parte de la Biblia. Y es bastante, como dijéramos, singular este rito que se presenta en este capítulo. Porque allí hay algo que está concerniente a las esposas infieles. Miren, no solamente entran en juicio para este rito las esposas, no los esposos. Dios sabrá por qué lo determinó así. Pero el Señor, que conoce todas las necesidades, porque Él creó la familia, recordemos que eso fue programa de Él, Dios instituyó el matrimonio, como tal, desea que funcione de la mejor manera. Dios se preocupa por cada cosa que organizó para que todo fluya conforme a su voluntad. Y el Señor le dice, mire, le habla a Moisés y le dice, mira, vas a hablar a los hijos de Israel y le vas a decir, si la mujer de alguno se descarriase, le fuera infiel, en la actualidad diríamos, bueno, si le pone los cuernos, no sé por qué viene esa alusión, no sé por qué viene ese término, pero así se suele usar en la sociedad actual. Si llegase a pasar esto, miren cómo Dios todo lo va, esto me gusta porque Dios en cada narración que vamos leyendo, Él coloca posibles situaciones que se puedan presentar y también presenta las situaciones cómo se pueden corregir. Esto es lo bonito, que Dios nos da el manual de instrucciones tan detallado para que no erremos, para que estemos caminando conforme a la planificación del Señor. Y Él le dice, mira, si hay alguno que estuvo con esa mujer sin que su marido lo supiera, porque hay que recordar que las mujeres son muy astutas, son muy inteligentes también para hacer fechorías que a veces ni el más listo lo puede percibir. Y le dice, pero ella hace todo esto ensuciando, manchando, amancillando así su matrimonio, ¿verdad? Y no hay testigo contra ella, porque es que las mujeres son habilidosas. Y tampoco ha sido sorprendida, o sea, fue tan exacto y tan bien planificado su pecado que no hay quien atestigue contra ella. Pero resulta que puede suceder que al hombre, al esposo, le viniere el espíritu de celos. Eso le está allí taladrando en su corazón. Y él siente celos de su mujer, hay algo que le dice que no está bien el asunto. Y él tuviere celos de ella, y él no sabe que ella le ha sido infiel, pero hay algo que entró en él, ese espíritu de celos, ese sentimiento de que algo no está en armonía aquí. Entonces, usted le va a decir al marido que traiga a la mujer al sacerdote y va a traer con ella la ofrenda de la 10ª parte de la flor de harina. La 10ª parte de la flor de harina dice que equivale a unos 3,7 litros, como un galón, prácticamente es lo equivalente a un galón. Y le dice, no echará sobre ella aceite, sobre esa harina no va a echar aceite ni vas a colocar incienso, porque es ofrenda de celos. Miren esto, habíamos escuchado en lo anterior ofrendas de celos, ¿verdad que no? Si habían leído de ofrendas de paz, ofrenda por expiación, el holocausto, pero ofrenda de celos no habíamos escuchado. Y le dice, es una ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado de alguien que no ha sido descubierto, en este caso la mujer
¿verdad? Y el hombre fue visitado por ese espíritu de celo. Mire lo que uno se va dando cuenta en la Biblia, que eso que lo invade a uno es un espíritu que le llega al corazón. ¿A quienes han sido visitados por ese espíritu de celos? ¿Verdad que muchos nos ha visitado? Creo que sí. Y el sacerdote va a hacer que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Mire, este rito que se plantea aquí, vuelvo y repito, no se plantea en ninguna otra página de la Biblia. Y es muy singular esta forma por los resultados que se obtienen. Esto es tremendo. Dios no, de verdad que Dios no se le escapa ningún detalle. Esto es para meditarlo. Y nos preguntamos, ¿será que eso se podrá hacer en la actualidad? Dice que ese sacerdote va a tomar las aguas santas en un vaso de barro. ¿Cómo las aguas santas? Bueno, las aguas de allí del lugar del santuario, pues acuérdense que todo lo que está en el santuario, todo lo que allí está, todo es santo. Por eso allí se le da ese calificativo. Y entonces el sacerdote va a tomar polvo del suelo del tabernáculo y lo va a echar en esa agua. Toma el vaso de barro, en ella coloca agua santa, agua de allí del tabernáculo allí. Y entonces va a tomarse la tarea de tomar polvo del suelo del tabernáculo y lo va a echar en esa agua. Miren este brebaje que tiene que preparar. Esto está tremendo. Y el sacerdote va a estar en pie con la mujer delante de Jehová y le va a descubrir la cabeza de la mujer, ¿verdad? Acuérdense que las mujeres debemos tener la cabeza cubierta como por señal de autoridad del hombre, porque es el hombre la cabeza de la mujer y la mujer debe tener su cabeza cubierta. Bueno, le destapa su cabeza y va a poner sobre las manos de aquella mujer la ofrenda que es la flor de harina, que es la ofrenda de los celos. Y el sacerdote le va a poner en las manos las aguas, esas aguas que le preparó con el polvo de lo que recogió del suelo del tabernáculo. Allí le va a poner la harina y va a poner ese vaso. Y el sacerdote va a conjurarla y le va a decir que si alguno ha dormido con ella, ¿verdad? Si nadie ha dormido contigo, si no te has apartado de tu marido para inmundicia, porque recordemos que cuando una mujer casada se allega a otro hombre que no sea su esposo, ella se convierte entonces en adúltera y entra en el fangoso terreno de la inmundicia. Y dice, si tú no te has apartado de tu marido para inmundicia, vas a estar libre de estas aguas que traen maldición. Pero si tú te has descarriado de tu marido y te has ensuciado, te has manchado, has habitado con otro fuera de tu marido, ¿qué va a hacer? Entonces el sacerdote va a conjurarla con una maldición y le va a decir a la mujer, Jehová te haga maldición y te va a execrar en medio de tu pueblo, haciendo que tu muslo se caiga y que tu vientre se hinche. Le va a crecer el vientre así. Y estas aguas que dan maldición, que van a entrar en tus entrañas, hagan que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. Y la mujer, cuando el sacerdote pronunciaba esto, debía exclamar 2 veces que así sea. Amén, amén. El sacerdote entonces escribía estas maldiciones en un libro. Miren esto, todo tenía que estar relatado en un libro y las iba a borrar con las aguas amargas, estas aguas que se estaban presentando. Les iba a dar esta agua de beber a la mujer y estas aguas entonces al entrar en el vientre de ella se sabría de manera justa si aquella mujer había inquirido en maldad, en la infidelidad, o era inocente de aquello que el hombre sospechaba, de aquello que su esposo sospechaba. Ella tenía que tomarlo. ¿Y qué sucedía si ella
al tomarla no se le hinchaba el vientre, no se le caía muslo, pues entonces la mujer era inocente de toda sospecha de su esposo. Ya, queda exonerada. Pero ¿qué sucedía? Mire, esto tuvo que haber sido tremendo. Cuando sucedía que aquella mujer ingería esa agua que estaba llena del polvo del suelo, de lo que se recogía del suelo del tabernáculo, y qué sorprendente sería esto, ¿verdad? Que al instante aquella mujer, su vientre se crecía y el muslo de ella se caía. ¡Qué tremendo! Aquí no había juicio humano. Esto era Dios quien permitía que todo fluyera de una manera justa, no permitiendo que a través de los celos, de ese espíritu de celos que invadía al hombre, aquella mujer fuese condenada y no habían prueba. Así que aquí esto era enteramente lo dirigido por Dios. Con este rito, Dios le estaba dando la autoridad al sacerdote para que a través de este conjuro se pudiera saber si aquella mujer realmente estaba siendo acusada inocentemente o si verdaderamente, aunque no había ningún testigo, sí había inquirido en el pecado. Y miren cómo esto Dios lo organiza de una manera tal de que no quedara duda de que era Dios a través de este conjuro que estaba revelando la conducta de esta mujer. Pero si ella se tomaba esto y entonces esto le producía que su vientre se creciera y el muslo se desplomara, allí no había otra cosa sino que esta mujer había sido adúltera, pecadora. Por tal motivo, pues, dice que el hombre estaba libre de su iniquidad. No era pecado del hombre, porque lo que él entonces sospechó, así fue. Pero que sí, aquella mujer sí tenía que llevar su pecado. Y todos sabemos, según la ley de Jehová, en el Levítico 20, que el pecado del adulterio era condenado con lapidar. Aquella mujer entonces tenía que llevar su pecado, era adúltera, era condenada a muerte. Miren esto, de verdad que es bastante curioso esto que nos relata la palabra. Sin embargo, no nos relata la Biblia ninguna situación que se haya presentado en un matrimonio, que el hombre haya llevado a su esposa ante el sacerdote para que ejecutara esto que el Señor ordenó. Miren esto, yo de verdad que cada día que uno va escudriñando la palabra de Dios se va dando cuenta de la perfección de Dios. Esto no era necesario si no había en la mujer actitudes extrañas o el espíritu de los celos pues visitara al esposo. Y entonces esto lo llevaba a confrontar esta situación matrimonial, pero el sacerdote era el que iba a interceder presentándola a Jehová y que por medio de aquellas aguas que ella iba a ingerir, entonces Dios iba a revelar si aquella mujer era acusada injustamente por su esposo o que verdaderamente en ella había pecado. Y Dios a través de estas aguas pues revelaba la verdad de esta conducta. Esto es tremendo. De verdad que Dios no pierde ninguna forma y Dios en realidad lo que busca es que el matrimonio camine de acuerdo a su planificación, ¿verdad? Y bueno, vuelvo a decir, no sé, yo no le puedo decir, esto está actualmente, que usted venga para acá y entonces el hermano que está acá recoja polvito no le puedo decir que esto esté actualmente vigente, pero sí da bastante curiosidad ver cómo Dios de una manera tan creativo, tan perfecto, organiza todo para que la verdad siempre salga a la luz. Siempre salga a la luz estas verdades que afectan al buen funcionamiento del matrimonio. Pero bueno, aquí solamente narra que es cuando el hombre era visitado por el espíritu de celos. No narra que si a la mujer le visitaba el espíritu de celo había que hacerle esto al hombre. Imagínense, creo que las mujeres son un poquito más
como que más celosas que los hombres, ¿no? Pero bueno, eso está también en cada personalidad. Así que bueno, de esta manera entonces el Señor detalla con sumo cuidado lo que el sacerdote debía realizar para aclarar toda esta situación matrimonial. ¿Es bello nuestro Dios? ¿Está presente Dios en las dificultades y en los problemas matrimoniales y quiere que de la mejor manera se resuelva? Claro que sí. Contamos cuando Dios asiste, cuando Dios es el que guía a las familias, pues Dios de una u otra manera organiza para que todo fluya y para que se corrija y para que no haya injusticia en el hogar, porque esto era lo que procuraba Dios con este rito, que no hubiese injusticia. Imagínense que por las sospechas del hombre, aquella mujer la tuvieran que sacar del real y apedrearlo porque él sospechaba, pero no había testigos y no había nada que acusar a esta mujer. Y Dios, conociendo pues la fragilidad de los matrimonios, entonces instituye y organiza este rito para despejar toda duda o para aseverar que precisamente esa mujer sí era digna de muerte porque sí había cometido pecado. Entonces, bueno, es bonito, es tremendo conocer esto. De verdad que a mí me causó mucha impresión las veces que yo he leído esto, las veces que he leído la Biblia y también con los niños que en estos días Matías me lo recordaba. Mami, y ese rito que se hace así con la mujer, porque él se acuerda, nosotros lo hemos leído, está todavía vigente. Y se le digo, bueno, la verdad que no sé que esto esté vigente, porque aún ahí está la oración con la que el sacerdote debía pronunciar para el uso de esas aguas que se pronunciaban como aguas amargas, pero en realidad no, y ni tampoco he escuchado algún testimonio de alguno de nuestros ancestros de la iglesia que hayan puesto esto en práctica. En realidad no lo he escuchado, pero vuelvo y repito, el bienestar de la familia era tratado de resolver con estas prácticas que Dios era entonces el que revelaba. Aún lo más oculto, el Señor con todo esto lo sacaba a flote. Qué lindo y qué perfecto es nuestro Dios al que nosotros le servimos. Esto es tremendo, hermano, esto es tremendo y es maravilloso ver cómo Dios se preocupa porque todo funcione bien. Bueno, vamos entonces a seguir porque hay varias cosas que compartir en este día y hay situaciones que nos deja muchas enseñanzas, de verdad, a manera que usted va escudriñando, va leyendo la porción bíblica, usted ve cada día más un aspecto nuevo del carácter de Jehová. Vamos entonces a escuchar el capítulo 6 del libro de Números. Este capítulo que es bastante corto, pero que nos enseña, como todo lo de la palabra, muchas verdades importantes para la aplicación diaria de nuestras vidas. Números capítulo 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, cuando se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, vinagre de vino, ni vinagre de sidro no beberá, ni beberá algún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de vino, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Santo será. Dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. Todo el tiempo que se apartare a Jehová, no entrará a persona muerta, por su padre, ni por su madre, por su hermano, ni por su hermana. No se contaminará con ellos cuando murieren, porque consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Y si alguno muriere muy de repente junto a él, contaminará la cabeza de su nazareato. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá de 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno en expiación y el otro en holocausto, y expiarálo de lo que pecó sobre el muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará a Jehová
los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado de su nazareato. Esta es, pues, la ley del nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo del testimonio, y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por sacrificio de paces. Además, un canastillo de enseñas, tortas de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres, cenceñas untadas con aceite, y su presente y sus libaciones. El sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en sacrificio de paces a Jehová, con el canastillo de las enseñas. Ofrecerá asimismo el sacerdote su presente y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo del testimonio la cabeza de su nazareato, y tomará los cabellos de la cabeza de su nazareato, y los pondrá sobre el fuego que está debajo del sacrificio de las paces. Pues tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, y una torta sin levadura del canastillo, y una hojaldre sin levadura, y pondrálas sobre las manos del nazareo, después que fuere raído su nazareato. Y el sacerdote le será aquello, ofrenda agitada delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, a más del pecho mecido y de la espaldilla separada, y después podrá beber vino el nazareo. Esta es la ley del nazareo, que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, a más de lo que su mano alcanzare, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti, y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Bueno, llegamos entonces al capítulo 6 del libro de Números, donde nos revela el Señor con sumo detalle la ley del nazareo, aquel hombre o aquella mujer que determinaba en su vida, bien sea por un tiempo determinado, consagrarse, apartarse al servicio enteramente de Jehová. Y este voto encerraba 3 órdenes inquebrantables. La primera era que no debía consumir nada de alcohol, nada lo concerniente al fruto de la vid, a las uvas, ni siquiera la uva en su estado natural debía ser consumida, nada. Esto era totalmente prohibido para aquel hombre o aquella mujer que determinaba servirle, consagrarse, apartarse al servicio de Dios. La otra era que esa persona no debía pasar navaja sobre su cabello. No podía cortarse el cabello como símbolo de entrega a Dios. Y la tercera era que no podía tocar nada inmundo, nada, un animal, una persona, nada. Debía estar totalmente preservado en pureza. No debía tocar ninguna persona, ningún cadáver, ningún animal inmundo, nada de esto. ¿Por qué? Porque era ese voto de nazareo que era la abstinencia. Entonces, ¿en qué aspectos resaltaba este voto? La abstinencia del fruto de la vid, de las uvas, totalmente. El no cortarse el cabello y el evitar contaminarse entrando en contacto con algún cadáver. Esto era lo considerado como actos específicos de disciplina y de limpieza, totalmente conservado para uso santo. Cuando se habla de este voto, se habla de conservado para uso santo de Dios, y cuando todo el tiempo de su nazareato, todo estos debían de guardarlo.
Cuando hablan de Jesús, Jesús no era nazareo, era nazareno. Ahí la diferencia la hace una N, que revela el gentilicio del lugar donde él se crió, que era Nazaret. Entonces Jesús nazareno, no nazareo. Y Jesús tomó vino, ¿verdad que sí? Jesús llegó a tocar personas que fallecieron. Jesús no tenía este voto. Sin embargo, la palabra de Dios sí nos revela de este juez muy conocido y muy querido en las historias para los niños, como lo fue Sansón. Él fue apartado de Jehová con este voto aún antes de ser concebido en el vientre de su madre. De hecho, su madre, cuando se le anuncia que ella tendría un hijo, el ángel le revela cuidadosamente las instrucciones, de manera que cuando él está en el vientre de su madre no podía tocar nada inmundo, ni tampoco comer nada que viniera del fruto de la vid. Ya desde allí estaba consagrado a Jehová con este voto de nazareo. Dios lo había apartado para que en la obediencia a Dios su fuerza fuera palpable y de esa manera poder subyugar a los enemigos de Israel. Entonces, ¿en qué consistía este voto? En estas tres abstinencias: no consumo de la uva en ninguna de sus presentaciones, no cortar su cabello y no tocar a nada inmundo. De eso se trata entonces. ¿Y qué era lo que daba a entender este voto? Que era consagrado, era apartado para el uso santo de Dios. Vuelvo y repito, unos lo hacían por determinado tiempo y en el caso de Sansón, que era de por vida, hasta que lamentablemente podemos recordar que sucumbió ante la invitación de aquella mujer y reveló parte de su parte de su voto de nazareo. Y entonces la obediencia a Dios nos trae bendición, pero la desobediencia a Él también nos trae destrucción. Como no obedeció, pues, entonces notamos lo que revela la palabra sobre este voto. Preguntaría, ¿en la actualidad está propuesto este voto? Podemos decir como lo recuerda el apóstol Pablo, ¿verdad? Hay ciertas técnicas o ciertos métodos que se llevan en consideración para dedicarnos a Dios de determinada manera. Unos, ¿verdad?, a través del ayuno, otros a través de la oración, otros a través de abstenerse de algunas comidas, de repente para buscar un fin o una solicitud hacia Dios, pero no les puedo decir sí, el nazareo está actualmente, así que déjese crecer su cabello, no tome nada de la uva, ni siquiera en su estado natural, y abstenerse de tocar algún cadáver, porque hasta ahora no he visto que en nuestra iglesia, tengamos un niño que digamos, bueno, este niño no se ha cortado el cabello desde que nació porque tiene el voto de nazareo. Hasta ahora no lo he visto. Hasta ahora no he visto esta práctica en la iglesia. Así que por eso tenemos que medir también qué tanto se hace o qué tanto se... En la Biblia sí nos revela de estos votos, pero les vuelvo y les repito, no puedo decirles sí, aquí en la actualidad en la iglesia se hace, porque este hermano o esta hermana tiene este voto de nazareo. No, hasta ahora pues no lo hemos visto que se ejecute acá dentro de la iglesia. Nos hace referencia también este capítulo sobre lo que se consagra para Jehová. Todo lo que es referente a las ofrendas del carnero en ofrenda de paz,
y hace referencia del canastillo de los panes sin levadura que se ofrecen y que a la vez también están allí a la disposición del sacerdote. Nos dice aquí, en este capítulo, nos cierra los últimos versículos con lo que se conoce como la bendición sacerdotal. Y de verdad que este punto es bastante importante porque nosotros somos llamados a ejercer ministerios de Dios. Todo el creyente, hermano, está invitado a ser un ente de bendición. Y yo no sé, a mí me parece que cuando usted pronuncia tal cual la fórmula como el Señor la enseñó, se hace más efectiva. Cuando usted habla con una persona, con un hermano, con una visita o algo, y usted le detalla con esa palabra, Jehová te bendiga o el Señor te bendiga, como que suena más contundente que cuando usted dice así de manera muy general, así como que muy ambigua, bendiciones. Nosotros no tenemos el poder de dar bendiciones. Nosotros recordamos de quién vienen las bendiciones. Las bendiciones las suple, las surte, las trae Jehová, Dios, el Señor. Entonces es más relevante, no sé, viéndolo de acuerdo a lo que estamos leyendo en este versículo, en el versículo del 22 al 27 de Números capítulo 6. Jehová habló a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Miren esta instrucción que me parece bastante acertada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula que el Señor ordena a la familia sacerdotal para que ellos recuerden quién bendice y quién nos guarda. Vuelvo y le digo, es como que más contundente, esto tiene como que más peso cuando usted toma la mano de una persona o le saluda y le diga, el Señor le bendiga o Dios le bendiga. Que así pronunciar como que por muy superficial, bendiciones. No sé, corríjame si estoy en lo equivocado. Yo me estoy basando a lo que el Señor nos enseña en esta fórmula. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre del Señor debe estar allí. Es el Señor el que bendice. Nosotros le recordamos de dónde vienen las bendiciones, de dónde fluyen, pero le damos a mencionar que es de Dios, de Jehová, el que nos bendice, el que tiene de nosotros misericordia y el único que puede hacer al hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Eso nos garantiza que nuestro caminar estará iluminado por la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces me encanta esto de verdad, esta fórmula que es necesario que nosotros como hijos de Dios la recordemos. Qué bonito es cuando usted por primera vez consigue una persona o entra o por decirles algo, se sube a un transporte público y qué bonito se escucha cuando usted profiere que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga. Ahí hasta el más cara larga como que se enternece y le responde amén. Eso como que rompe el hielo, como que abre puertas de paz. Cuando usted aborda a una persona, de repente viene con las cejas fruncidas, así un poco serio, pero usted le da la mano o le saluda y le diga, varón, hermana, varona, que el Señor le bendiga, que Dios le bendiga. Ya eso es como que un martillazo a cualquier muro que se levante, ¿verdad? Contra la apariencia de X persona. Me encanta esta manera de decir que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga, el Señor les guarde, el Señor tenga misericordia. Yo, en verdad, a mí me gusta usar esa fórmula.
yo no uso, creo que yo no estoy acostumbrada a usar la fórmula esa solamente de llegar a un lugar y decirle bendiciones. O sea, vuelvo y repito, esas bendiciones es solamente un sustantivo. Nosotros cuando pronunciamos el sujeto con el verbo implica pues la oración completa. Que el Señor les bendiga y les guarde. Así que bueno, por eso le digo, cada cosa bonita uno va, Dios va revelando a sus hijos a través de su palabra. La fórmula sacerdotal está allí en el libro de Números, capítulo 6, desde el versículo 24 al 26. Allí está, completita esa fórmula hermosa. Les invito a que se la memoricen, a que se la aprendan, a que se deleiten y compartan esa fórmula con aquellos que están a su alrededor. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor le llene de paz. Que el Señor tenga de nosotros misericordia, tenga misericordia. Imagínense que las misericordias de Dios se renuevan día a día. Entonces, esto, hermano, nosotros podemos entender que Dios, la tierra está llena de la gloria de Dios. Nosotros lo que hacemos es recordar en nuestro entorno, aquellos que están cerca, de quién vienen las bendiciones, porque la gloria de Dios está en la tierra, la tierra está llena de su gloria. De eso se trata el ministerio sacerdotal. Nosotros somos llamados a ser sacerdotes en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra familia, y recordemos que somos esa conexión. Y la única evidencia que el mundo puede palpar de Dios es nuestras vidas bien vividas para la honra y gloria de Dios. Tantas cosas Dios nos enseña a diario, hermano, que de verdad que es maravilloso contemplar la santidad de Dios y saber que el mayor anhelo en nuestras vidas o el mayor propósito que debe existir en nuestra vida es siempre procurarlo, tener siempre. Hay una expresión que el apóstol Pablo que me atrapa mucho a meditar, olvidando lo que quedó atrás. Miren esto, olvidando lo que quedó atrás. Aquel hombre caprichoso, aquel hombre un poquito terco quizás, o de repente frágil, olvidando a lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, extiendo mis manos, prosigo hacia adelante para alcanzar ese premio al cual hemos sido llamados, y siempre mirando o puesto los ojos en el blanco, en el consumador de la fe, Cristo Jesús. Y de esa manera Dios va puliendo nuestras vidas y nos va acercando cada día más a Él, y vamos entendiendo, ¿verdad?, lo pequeñito que somos ante su gloriosa majestad. Qué bonito es la herencia que Dios nos ha dado. Qué hermoso es valorarlo diariamente. De verdad, hermanos, que bien lo dice el salmista, las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos. Y qué hermosa es esta heredad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así que, bueno, ya vamos entonces a escuchar el último capítulo de este día, porque recordemos que hay muchas programaciones que están allí esperando tener los canales libres para llenar la tierra del conocimiento de Dios a través de estas predicaciones que impactan almas y traen nuevos creyentes a la fe en Dios. Vamos entonces a escuchar el capítulo 7 del libro de Deuteronomio. Aquí lo que escuchamos, lo que vamos a leer son cifras y cifras, pero bueno, vuelvo y repito, todo trae enseñanza para nosotros. Números capítulo 7. Y aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y ungídolo y santificádolo con todos sus vasos, y asimismo ungido y santificado el altar con todos sus vasos, entonces los príncipes de Israel, las cabezas de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron y trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro y cada uno un buey, lo cual ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo: tómalo de ellos, y será para el servicio del tabernáculo el testimonio,
y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y diólos a los levitas. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio, y a los hijos de Merari dio los 4 carros y 8 bueyes conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y ofrecieron los príncipes a la dedicación del altar el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés: ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, y a la dedicación del altar. El que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y fue su ofrenda un plato de plata de peso de 130 siclos y un jarro de plata de 70 siclos, el ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, para sacrificios de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isaacar. Ofreció por su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, y un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho de cabrío para expiación, y para sacrificios de paces 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, y su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Elón. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, príncipe de los hijos de Rubén, y su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. Quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadai, príncipe de los hijos de Simeón, y su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurisadai. Al sexto día, Eliasab, hijo de Deduel, príncipe de los hijos de Gad, y su ofrenda un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Eliasab, hijo de Deduel. El séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín,
Elisama, hijo de Amiud, y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiú. El octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, para sacrificios de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pedasur. El noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón, y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificios de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El 10º día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahizer, hijo de Amisadai, y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahizer, hijo de Amisadai. El 10º día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y su ofrenda, un plato de plata de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada, con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos, llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificios de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. El 12º día, el príncipe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán, y su ofrenda, un plato de 130 siclos de peso, un jarro de plata de 70 siclos, al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para presente, una cuchara de oro de 10 siclos, llena de perfume, un becerro, un carnero, un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, y para sacrificio de paces, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos de cabrío, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Esta fue la dedicación del altar el día que fue ungido por los príncipes de Israel, 12 platos de plata, 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, cada plato de 130 siclos, cada jarro de 70, toda la plata de los vasos, 2,400 siclos al siclo del santuario, las 12 cucharas de oro llenas de perfume, de 10 siclos cada cuchara, al siclo del santuario, todo el oro de las cucharas, 120 siclos, todos los bueyes para los holocaustos, 12 becerros, 12 los carneros, 12 los corderos de un año, con su presente, y 12 los machos de cabrío para expiación. Todos los bueyes del sacrificio de las paces, 24 novillos, 60 los carneros, 60 los machos de cabrío, 60 los corderos de un año. Esta fue la dedicación del altar después que fue ungido. Y cuando entraba Moisés
en el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Bueno, ya entramos entonces en el capítulo 7 de Números. En este capítulo podemos observar ya el estreno al levantar Moisés el tabernáculo y al haberlo ungido y santificado con todos sus utensilios y haber ungido el altar y todo lo que en él hay. Y entonces aquí entran en acción los que recién habían nombrado líderes en el capítulo 1 y 2 de Números, donde a cada quien le dieron su designación y ellos trajeron ofrendas para el tabernáculo que acababan de inaugurar. Y una de estas ofrendas que se usaban era para el servicio del tabernáculo de la reunión, que la daban de una vez, y otra para el altar cuando presentaban la ceremonia. Esto se extendió por 12 días. Cada tribu entregaba su ofrenda diaria. Aquí entonces la cronología nos da la conclusión ya del tabernáculo y la consagración del tabernáculo y del altar. Aquí vemos entonces que se ponen en acción los oficios que Dios le había dado a los integrantes de la tribu de Leví. Recordemos que los descendientes de Coat tenían a su responsabilidad transportar las cosas santísimas, todo lo que era el arca del testimonio y todos sus enseres, que era lo más santo que tenía esta tienda. Entonces, aquí nos damos cuenta que los príncipes y los líderes a los cuales Jehová escogió y notificó a Moisés, que estaban designados en los capítulos 1 y 2, todos ellos entonces trajeron sus regalos, todos trajeron idéntico, lo mismo. La generosidad de estas ofrendas se destaca tanto por la forma en que se dio por cada tribu. Cada tribu entregó lo mismo. Se menciona esto como un ejemplo para las futuras generaciones. Acá habla de los pesos del peso de un ciclo, pero también nos asegura que esto varía, que generalmente pues el peso del siglo es variante. En esta época es posible que pesara unos 11.4 gramos de plata aproximadamente. Y era lo mismo, fíjense que cada tribu traía el becerro, traía el carnero, traía el cordero de un año, traía el macho cabrío, traía la ofrenda de paz, traía los 2 bueyes, los 5 carneros, los 5 machos cabríos y los 5 corderos de un año. Y esta era la ofrenda de cada uno de ellos. Y aparte ellos traían entonces su cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Y su plato de plata que tenía un peso de 130 ciclos de peso, y un jarro de plata de 70 ciclos, y el ciclo del santuario. Todo estos utensilios no entraban vacíos, iban llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Toda esta finura tuvo esta celebración por 12 días para la inauguración. Y en el último capítulo nos hace referencia de un detalle que se cumple porque esa promesa Jehová se la había dado a Moisés. En el último versículo de este capítulo, en el 89, nos dice que cuando entraba Moisés en el tabernáculo de la reunión para hablar con Dios, él oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, que estaba entre los 2 querubines. Allí Jehová hablaba con él, y precisamente es entonces el cumplimiento de lo que él le había expuesto en el capítulo 25 del libro de Éxodo, el versículo 21 y 22, cuando él le asevera y le dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y le dice: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Pues entonces ya acá se ejecuta el inicio entonces
de esta nueva forma de comunicación de Jehová hacia Moisés y también todo impulsado por el espíritu de colaboración, de ofrenda que mostró el pueblo para construir, para edificar y para poner por obra aquello que Jehová le había ordenado. Vemos los resultados de un pueblo gozoso, de un pueblo agradecido, de un pueblo reconociendo las grandezas de Dios. En estos meses donde se detalla con sumo cuidado cada una de las fabricaciones de los utensilios y los usos y el personal de los cuales iban a encargarse de esto, no escuchamos ninguna contienda, ninguna dificultad, ninguna murmuración. El pueblo estaba allí al pie del Sinaí enfocado en la labor de la cual Dios le había enviado. Y vemos cómo esto fluía de una manera tal que el Señor allí se presentaba y se manifestaba de manera clara.